Sí, abogado. Ok, perfecto. Entonces, cuando nosotros estábamos, por ejemplo, en la facultad, esto no lo tocábamos y era bien importante que lo vieran. Y yo espero que ustedes lo manejen más cuando lleven otras clases. Es el proceso de cómo construimos la enseñanza, cómo construyen ustedes espacios de aprendizaje. Les hago una pregunta y quiero que traten de contestarse ustedes honestamente. ¿Cuál es la mejor forma de enseñar derecho, creen ustedes? ¿Les doy así como estoy dando ahorita, teórico? ¿O creen que ustedes van a aprender más haciendo ejercicios prácticos, muchachos? Haciendo. Yo siento que en Ejercicios práctico. prácticos. Exacto, haciendo ejercicios prácticos. Haciendo En, ejercicio. en este momento, como son de primer ingreso, por que lo pregunten, es más difícil hacer ejercicio práctico, porque tienen que tener una base mínima. Entonces, el constructivismo guía para que ustedes mismos se construyan su propio proceso de enseñanza. Cada uno de nosotros tiene una capacidad de estudio, de estudiar y comprender, y tenemos diferentes metodologías de estudio. Les hago una pregunta. Yo les digo, oye, ustedes me tienen que entregar un trabajo de investigación en 10 días, de unas 15 páginas. ¿Cuántos de ustedes comenzarían el día de hoy a hacer la tarea? Yo. Yo. Tal vez yo. Tal vez. No, yo Ahora, sí, abogado. El jueves. ok, ahora les pregunto, ¿quiénes de ustedes lo harían a la última hora? Sean honestos, por favor. A última hora no se puede, Liz, porque uno se atrasa y va a entregar un mal trabajo. Ok, en los últimos 2 días, pues pongamos. Yo creo que yo lo haría a Porque último momento. Bueno, dependiendo la agenda o qué tan cargado tenga uno. Y también dependiendo el trabajo que tan complicado sea, si necesita investigación o se puede hacer en poco tiempo sin necesidad de hacerlo desde una semana antes. Pues considero que hay que tener en cuenta varios factores. Yo Exacto. creo que depende del nivel de responsabilidad de cada persona. Ok. ¿Por qué les hago la pregunta? Porque cada uno de nosotros tenemos, como dice la compañera en el último examen, una parte. En el constructivismo, como vemos en el último párrafo, es un enfoque, método para considerar al alumno como la parte activa de la construcción de su conocimiento, habilidad y aptitudes, centrándose en el cómo aprende el alumno y no cómo enseña el profesor en reformas pedagógicas. Entonces, ustedes tienen que aprender todo lo que vamos a, por ejemplo, todo lo que damos en la facultad es importante, pero no todo lo que los profesores les damos a ustedes es la totalidad del derecho. Yo creo que ustedes están bastante claros con eso. Entonces, ¿qué les invito? Yo tenía una manía cuando yo era secretario judicial, cuando estaba en módulos, en el plan viejo, que era descargarme una ley, imprimir una ley y leer las leyes más insignificantes, las leyes que no estudiábamos, decíamos insignificantes porque no las estudiábamos en la facultad, leyes que no afectaban directamente mi día a día. Cada uno de nosotros tiene el deber y la obligación de construir nuestra forma de estudio individual. Si ustedes quieren aprender derecho, no van a aprender derecho memorizando, no van a aprender derecho copiando. Van a aprender derecho cuando interioriza internamente que ustedes lo que están viendo, leyendo una norma, lo están comprendiendo, lo están entendiendo. Un periodista hace unos años agarró en jaque a una magistrada porque le dijo, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Yo soy constitucionalista. Tengo otro amigo que es constitucionalista, no, posiblemente el mejor de Honduras, en mi opinión. Y me decía él, es una pregunta más tonta que he visto. ¿Qué importa saber cuántos artículos tiene? Lo que me importa es el contenido, lo que dicen. No la estructura necesariamente. Es como preguntarle a un sacerdote cuántos versículos tiene la Biblia. Sí, lo que pasa es que mucho menos, pero por ahí va. Entonces, ¿cómo estudian ustedes, muchachos? Yo los invito, ahorita que hablo de constructivismo, que ustedes creen sus propias estructuras o guías de estudios individuales.
para que ustedes mismos formen su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. No se queden solamente en lo que yo, el doctor Urtecho, le estoy diciendo, o que la abogada Sonia les dé. Construyan ustedes. Si quieren ser buenos juristas, guíense ustedes mismos y encuentren la forma de que ustedes van a aprender y estudiar. Yo aprendí esto cuando era secretario judicial, que miraba la práctica y estudiaba las leyes más menos que menos estudiamos. Ley de cooperativas, por ejemplo. Aquí no la van a estudiar en la facultad. Podemos hablar la ley de juicio político, que está de moda. No la tocábamos mucho. La ley del registro nacional de las personas. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a estar formándolos. No hay cosa más triste que encontrar un abogado para decir, no sé. Lo que tiene que tener, por lo menos, tal vez no es especialista en el rubro, pero tener la base y saber dónde encontrar la información relativamente rápido. ¿Alguna pregunta, chicos? Ok. Hablando de literatura, historiografía, siempre se invita a leer una obra de Jean-Jacques Rousseau, el pensador francés, que se llama el Emilio. Entonces se refiere el proceso de el alumno donde dice que el alumno es artesano de su propia construcción. Nosotros tenemos que formarnos pedagógicamente todos los días de nuestra vida. Estamos aprendiendo algo nuevo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que decidir qué es lo que vamos a aprender. No es lo mismo aprender derecho, aprenderme la última canción de Bad Bunny. ¿Cuál les va a tener mayor beneficio? Sí, tal vez sea para bailar en uno, pero ustedes cogieron esta carrera como su profesión. Ustedes la van a ejercer. Teóricamente van a comer de esta carrera. Ustedes tienen que formarse. Como siempre les digo, esos colmillitos que tienen ustedes de profesionales del derecho no se forman de la noche a la mañana. Ustedes tienen que pulirlos, dejarlos limpios para cuando ya sean buenos abogados, sepan morder y defender a su cliente. Ojo con eso. Paul Freire, en su Pedagogía de Autonomía de 1900, indica que enseñar no es transferir el conocimiento. Por ello, la enseñanza debe cumplir lo siguiente: respetar la autonomía del ser educando, aprender la realidad, curiosidad, rigor metódico, investigación, respeto a los saberes de los educandos, estética y ética. Estética es el arte de la belleza, por ejemplo, ver una pintura bonita, pero también que ustedes aprendan con algo bonito, que sepan estudiar, que sea agradable para ustedes, por ejemplo. Y rechazo cualquier forma de discriminación, reflexión crítica sobre la práctica, la aceptación de la identidad cultural, disponibilidad sobre el diálogo, querer bien al educar. Es decir, que ustedes sepan identificar cómo les gusta estudiar. Quiero que me sean muy sinceros. Yo no voy a quitar puntos, yo ni siquiera los voy a evaluar en 2 semanas. ¿Quiénes de ustedes no les gusta estudiar o que les da un poquito de pereza, muchachos? Seanme sinceros, así como le digo, yo les doy esta ley y ustedes tienen que, de 100 artículos, ¿cuántos de ustedes le daría pereza leerla? Muchachos, ¿quiénes de tal pereza leer un libro? Una novela, por ejemplo. Yo los leería, el abogado. No sé Ok. cuántos podría memorizar, pero sí los leo. A mí me gusta leer. Yo sea, depende del es que- tema que estemos hablando. Ok, muy bien. Ojo, ahí ya no, y buena pregunta, los comentarios de los dos. Sí. Por un lado, me dice, yo no sé cuánto memorizaría. Es cierto, la carrera de Derecho no es de memorizar, es de interiorizar. Es de que ustedes ya puedan conocer las reglas básicas del derecho y saber dónde buscar. Error histórico para mí, yo no pongo, por ejemplo, yo he dado el módulo constitucional. El módulo constitucional, yo les dejo que utilicen, no hago examen, primero que todo. Y segundo, si pusiera examen sería un código abierto, con la ley sobre justicia constitucional. Si no es que ustedes traten de resolver casos prácticos, ver cómo lo interiorizan. Porque ustedes pueden leer el artículo, pero no entender en qué consiste.
Y ahí es donde tenemos que hacernos autocríticos. Exacto. Por ejemplo, la novela, no me importa saber las palabras de memoria, pero saber de qué trata. Y el otro, lo que me gusta. Bien. Así comenzamos a perfilar qué área nos gusta. Me preguntan a mí cuál es el área que menos me gusta del derecho. Yo les contesto inmediatamente penal. No me gusta el ámbito penal. Y el tributario. Todos los demás ámbitos del derecho yo la leo con mucho placer y mucho entretenimiento. ¿Me va a tocar obligatoriamente estudiar penal en la vida? Sí. Por supuesto que sí. Pero yo tengo que tener más paciencia. Yo me tengo que conocer que eso me va a generar a mí más tiempo de reflexión antes de determinar si continúo en el ámbito penal. ¿Por qué lo digo que sí me obligo a estudiar? Porque si ustedes quieren ser notarios, por ejemplo, ustedes van a tener que comprender que por ejemplo, tienen que manejar varios ámbitos, por lo menos lo básico. ¿Alguna otra pregunta? No, abogado, por los momentos no. Ok. Yo sí le tengo una consulta, abogado. Dígame. ¿Cuál es el mejor consejo que usted nos daría para aprender a interpretar mejor una ley? Ok. Al principio, agárrense libros de doctrinas, pero libros como básicos, ¿no? Ustedes no pueden entrar a estudiar derecho mercantil. Yo no, por ejemplo, quise hacer eso y yo no le entendía el derecho mercantil. Yo en la introducción de estudios de derecho tenía un libro de mercantil, yo quería leerlo y no lo entendí. Hay que ir paso a paso. Estudien primero las clases generales, vean el plan de estudio, y ahora están en internet muchos de los libros. Introducción al estudio del derecho, García Márquez. Esta clase, por ejemplo, de metodología o introducción al estudio, a la investigación jurídica, yo trabajaba con materiales de un libro de un profesor mexicano que salió hace 2 o 3 años. ¿Por qué se enseñan las clases de filosofía, la parte filosófica del derecho? Por ejemplo, ¿por qué me gusta a mí enseñar? Porque les da las bases a ustedes, muchachos, para construir su línea de pensamiento. No basta decirle que ustedes sepan de memoria los artículos, sino que ustedes puedan construir su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso es lo importante en la carrera de derecho. Ejemplo, yo estudié con el Código Penal pasado, ya está derogado. Entonces me ha tocado estudiar para el examen de notario con el nuevo. A mí me gusta, me tocó trabajar también con el Código Civil Viejo, procesal civil viejo. Entonces, ya está el nuevo, pero hay ámbitos que pueden tener semejanza a ambas normativas. Así que hay que tener ese estudio, ese cuidado para conocer ambas normas. ¿Alguna pregunta, muchachos? Siempre tengan curiosidad en el estudio. Comiencen con los libros teóricos y comiencen a pasar después a las leyes. Las primeras leyes como están estructuradas en el plan de estudio. Cuando ya dominen los civiles, vayan a los mercantiles. Después de finalizar los mercantiles ya pueden leer cualquier rama jurídica. No sé si le contesté la pregunta, ¿no? Bueno, Ok. pues creo que algo vamos a ir aprendiendo en el camino, supongo. Bueno, me Agarre gustaría los hacerle libros teóricos. comentarle una Dígame. anécdota. Dígame. Yo la clase, el periodo pasado llevé por separado las clases de lógica y también de interpretación, Sí, pero este periodo vienen juntas, ¿verdad? sí, Pero yo decidí volverla a llevar porque creo que me ayudaría a comprender mejor, ¿verdad? El hecho de interpretar una ley. Por correcto. eso estoy volviendo a llevar lógica e interpretación jurídica y la llevé el periodo pasado, porque siento que tengo falencias en esa parte. Miren, muchachos, muchas veces las tecnologías aíslan. Por ejemplo, el hecho de ahora tener estas clases virtuales, la falta de interacción,
se pierden o dificultan algunas cuestioncitas. Voy a poner un ejemplo. Ustedes ahorita como estudiantes van a tener una facilidad que en cualquier parte del mundo ustedes pueden tener la clase. Pero se pueden perder dos elementos que pueden preocupar un poco. Por un lado, la falta de interacción con los alumnos. Ustedes no se conocen en persona entre ustedes y les pongo un trabajo grupal, no van a saber con quién interactuar. Y otro, que es el hecho de la confianza. Es decir, muchos de ustedes ahora por el hecho de tecnología y tener un examen virtual, yo no me voy a engañar, yo soy docente y fui alumno. Van a buscar el mecanismo siempre de buscar la respuesta rápida. Tal vez una chepia, vamos a ver el material y la pongo. Ojo, a la larga ustedes pueden pasar la carrera, pueden pasar las clases, la mayoría de las clases. ¿Cómo creen que les iría en la calle? Cuando hay alumnos que tienen la curiosidad innata por el derecho, que la estudien a conciencia, como dicen. Ojo con eso, muchachos. Así que está muy bien, me parece muy interesante eso que acaba de decir. Yo no comencé a dar clases en la autónoma en la pandemia, fue posterior a la pandemia. Pero me cayó una alumna que me dijo, un alumno de hecho, que era un alumno muy buena onda, me cayó muy bien en clase presencial y me dice, mira, wow, yo le voy a ser sincero, necesito que me preste libros o me recomiende libros porque yo soy alumno en la pandemia y en la pandemia descuidamos mucho. No es mala la virtualidad, pero uno tiene que saber conocer y conocerse a sí mismo para poder estudiar. Así que ojo con ese detalle. Ok, vamos a continuar. A partir de eso encontramos al constructivismo jurídico, definido por Enrique Cáceres Nieto como el enfoque teórico cuyo objeto de estudio son el discurso jurídico positivo y su metadiscurso. En tanto, parte de los insumos cognitivos que contribuyen a la generación de estados psicológicos, incluyendo estados mentales y esquemas de representaciones, determinantes de la forma que se percibe jurídicamente la vida social y con la base en la cual tienen lugar las conductas jurídicas, mediante cuya realización los agentes jurídicos inciden en el proceso de construcción de la realidad social. Y esas conductas pueden ser fundamentalmente dos clases: acción comunicativa, una sentencia, o alterando el mundo físico, por ejemplo, un ejemplo privando a la persona de algún objeto. Hay varias formas donde se puede construir el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito jurídico. ¿Alguna pregunta? Ok. Mi propio profesor Cáceres Nieto establece una serie de caracterizaciones del constructivismo jurídico respecto al normativismo jurídico. El normativismo estudia estrictamente las normas en cuanto a las proposiciones lingüísticas. Por ejemplo, si ustedes solo van a estudiar normas, se aprenden las normas. El normativismo es estudiar básicamente las normas. Ustedes pueden aprender de memoria, como decía la compañera, una norma, pero no lo interiorizan. Ustedes no asumen el conocimiento cognitivo para interiorizarlo. Eso es cuestión de cada uno, cómo lo va a hacer, una metodología de interiorización. Pero ojo, ustedes tienen que saber conocerse a ustedes mismos. El normativismo caracteriza a la ciencia jurídica de tanto metadiscurso, mientras que el constructivismo la considera dentro de la misma categoría conceptual del derecho positivo en cuanto a conocimiento cognitivo jurídico. Es decir, que no se limita únicamente a aprender la norma, sino que aprende construyendo la norma positiva, la norma vigente. Finalmente, el normativismo, a partir de su premisa de pureza metodológica, que el derecho dice que solo es norma, 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 entonces es puro en el sentido que no se contamina con otras cosas, concibe las normas como entidades autónomas y abstractas. Es decir,
es lo que es. Mientras que el constructivismo las pone en contacto con sujetos cognoscentes en forma en las que procesan los estados psicológicos que emergen a partir de derecho procesamiento. Las conductas sociales que tienen lugar con base a esos estados y la forma en que esas conductas se transforman en la interacción social que influye en la generación de estado de cosas mediante la cual se modifica la realidad social. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna cuestión, muchachos? ¿Algo que ustedes quieran comentar de su forma de, por ejemplo, de forma de aprendizaje? ¿Cómo estudian ustedes? ¿Jóvenes? Este grupito es bien calladito. Abogado. ¿Cuál es la pregunta, Dígame. abogado? ¿Cómo aprenden ustedes? ¿Cómo estudian ustedes individualmente? Y a conciencia. Yo solo leo. ¿Cuánto le dedican el tiempo de estudio y cómo lo hacen? ¿Jóvenes? Bueno, por lo menos yo En mi leo caso, y busco algunos abogado, conceptos. Uno por uno. Yo la primera chica y después vamos por después. La primera chica, ¿Seré yo o quién? es que no puedo ver. Vas a Nada. dejar de sí, compartir. compañera, usted. Bueno, ok. No, yo lo que hago es leer e intento digerir un poco lo que leo, Ujú. porque pues como que memorizar casi no. Hay algunas cuestiones que fácilmente, pero hay otras que no. Entonces, pues lo que hago es como leer a diario un poco, pero Bien. sinceramente lo hago con los temas que más me gustan. Lo hacemos todos, no me preocupe, yo lo entiendo totalmente. Sí, entonces eso, más que todo. Ok. Muy bien, Adeloína. ¿Alguien más? En mi caso, abogado, yo soy de las personas que leo, busco más contenido para entender bien el tema. Aparte de eso, de buscar contenido, escribo lo que entendí y de ahí, en lo que voy avanzando, vuelvo a retroceder desde el inicio y así nuevamente, para entender bien los conceptos y todo. Perfecto. Yarieli, ¿alguien más que quiera contar tu experiencia? Igual, abogado. Yo en mi caso leo, ¿verdad? Y, por ejemplo, hace poco me tocó hablar del tema del divorcio por mutuo consentimiento y tuve que ir a buscar un expediente para poderlo entender bien y así lo hice. Exacto, miren, nosotros cada uno tiene su propia metodología, pero les voy a dar un consejo. Si un texto es corto, me escribió alguien que necesitaba ingresar. Bueno, no sé cómo, si ingresó. Pero voy a ponerle bueno. Ok, por ejemplo, ¿cuál es la metodología que yo muchas veces utilizo? Yo trato, por ejemplo, de leer 2 veces los textos, si son cortos. La primera lectura que se hace es para tener un contexto general y la segunda es donde se profundiza. Dijeron las compañeras varios métodos que me parecieron interesantes que yo también utilizo, pero uno que me llamó la atención fue el de Yarieli, que es anotar. El cerebro muchas veces si anota en un cuaderno, tiene la facilidad de acordarse más rápido y de manera más profunda, porque asocia ideas con conceptos y eso ayuda a interiorizar. Andreina Lagos. Ujú. Sí.
no está muy bien, más bien le voy a adelantar algo. Yo ahorita estoy en un curso de postdoctorado que está en Autónoma, programa piloto, y el profesor español hablaba de cómo se enseña hoy con ese tipo de conceptos, de música, por ejemplo, y enseñaba dar clase utilizando ejemplos musicales. Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial facilita mucho eso. Pero hoy cada uno de ustedes tiene distintos mecanismos. La clave es encontrar cómo van a estudiar ustedes. Es que tengan que tener mucho cuidado con ese sentido. Vamos a continuar unos minutitos más con las presentaciones porque comparado con el otro grupo que tengo, están un poquitín atrasados, igual en la clase, así que estoy apretando un poquito, como dicen, el acelerador. Ok. No sé por qué, un segundito. Ok. Vamos a hablar del derecho como argumentación. No sé por qué está en ese orden, no sé, había que preguntarle a la abogada Sonia, pero se interrumpe esa diapositiva con la siguiente. Igual la voy a dar en el orden como está. Durante el último medio siglo ha surgido una corriente de derecho como argumentación. Hay una diapositiva más adelante, pero el derecho como argumentación tiene la idea de interpretar la hermenéutica, es interpretación, es una entrega de un nuevo marco conceptual en la interpretación constitucional a partir de un texto como el comportamiento jurídico. Tras la evolución del Estado constitucional, la evolución del siglo XX, el papel del profesional del derecho comienza a variar. Y como señala uno de los juristas más conocidos en la actualidad, que es Luigi Ferrajoli, para quien el Estado moderno nace como la forma del Estado legislativo, en el que esta instancia alcanza la relación histórica precisamente con la afirmación del principio de legalidad, exclusivo en la identificación del derecho válido y aún existente con independencia de su elaboración, gracias a este principio y a las codificaciones que son actuaciones, una norma propuesta, una norma jurídica que es válida, no por ser sino exclusivamente por haber sido opuesta. Esta tesis argumenta que el derecho es un mecanismo de interpretación y es el norte válido principal de la normativa jurídica, que es cómo se interpretan las normas jurídicas. Así que el derecho es esencialmente una línea de cómo se argumenta. Yo siempre he tenido a mí que me gusta mucho la literatura. Siempre voy con el discurso final de un escritor español que se llama Miguel de Unamuno. Cuando Unamuno, en una situación de crítica contra los franquistas, él era franquista, pero se peleó con ellos, porque así era Unamuno, dijo, bueno, venceréis, les dijo a ellos en la cara, poniendo su vida en peligro, y de hecho murió, pero por otras causales, venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, mas no convenceréis porque os falta dos razones. Para convencer se necesita persuadir, y para persuadir se necesitan dos cuestiones que a ustedes les faltan, razón y derecho. Entonces, ¿qué quiero decir eso? Que al hablar de derecho es una línea argumental. Utilizan líneas argumentales lógicas para tratar de convencer los distintos puntos que se pudiesen presentar. ¿Alguna pregunta? Ok. Y vamos a dejarlo hasta acá. Estos son los estudios críticos del derecho. Entonces, a partir de aquí vamos a dejarlo para el día de